Buenísimo. Entonces, la última parte de la clase de hoy es covarianza y correlación, que son dos formas de medir la relación entre variables. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay ciertos estadísticos, ¿cierto?, que permiten entender la relación entre dos variables. Y en este caso son la covarianza, ¿cierto?, y la correlación. Vamos a partir, ¿cierto?, entendiendo lo que es la covarianza y después vamos a partir a la correlación porque para calcular la correlación necesitamos primero calcular la covarianza. Así que entendamos primero qué es la covarianza. Partamos por la covarianza muestral. Básicamente es la suma de los productos de la multiplicación de las desviaciones que cada o sea, cada observación de cada variable tiene respecto a la media. Es decir, es esto de acá. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, queremos hacer la covarianza de las variables x e y. ¿Ok? Entonces, para la misma observación y vamos a calcular cuánto se desvía respecto a su media, esa observación y lo vamos a multiplicar con la variable y, pero, ¿cierto?, por la desviación de el mismo valor de esa variable en la observación y respecto al promedio de la variable y. Es decir, vamos a estar multiplicando las dos diferencias respecto a la media para la misma observación entre dos variables distintas. Y eso lo vamos a repetir para todas las observaciones de nuestra muestra. Y para obtener finalmente la covarianza vamos a dividirlo entre n-1. Entonces básicamente acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que entender? Que la covarianza lo que va a estar haciendo al multiplicar estas dos, ¿cierto?, restas, ¿cierto?, para la variable x o para la variable y, es darnos una idea de cómo se relacionan. Es decir, si tenemos una covarianza que tiene como resultado valores más negativos, o sea, bueno, negativos, pero a medida también que sean más negativos, ¿cierto? Nos va a hablar de una relación negativa entre las variables, es decir, que cuando una sube o aumenta sus valores, la otra baja. ¿Ok? En cambio, si estamos, ¿cierto?, frente a una covarianza que tiene como resultado un valor positivo, o sea, el cálculo de la covarianza nos da un valor positivo, estamos frente a variables que se relacionan de forma positiva, es decir, cuando una aumenta, la otra también lo hace. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice la covarianza. A grandes rasgos no nos dice mucho más, porque las magnitudes de la covarianza son muy difíciles de interpretar y para eso se utiliza la correlación, como lo vamos a ver ahora. Pero esta multiplicación de acá nos da como resultado que si la relación entre dos variables es negativa, el valor de la covarianza que vamos a estimar va a ser negativa. Si la relación es positiva, el resultado, ¿cierto?, de la covarianza va a tener un resultado positivo. Si la calculamos, ¿cierto?, a nivel poblacional, simplemente hay que pensar que acá, bueno, este promedio viene a representar el verdadero valor poblacional, este n mayúscula es el total de la población, pero básicamente es la misma, ¿cierto? La misma intuición y es básicamente la misma fórmula. ¿Ok? Em, Ojo, ¿cierto? Que también otra interpretación de la covarianza, la que se muestra acá en el puntito del medio, que es que un valor cercano a cero significa que no hay una asociación lineal entre las variables, es decir, que realmente cuando una de ellas aumenta, la otra realmente no aumenta ni disminuye, ni están muy, ¿cierto?, relacionadas, al menos en términos lineales, ¿ok? En términos lineales se refiere como de forma directa y en promedio. Eso lo vamos a ver un poco en forma gráfica más adelante. Pero es importante entender que en la covarianza la magnitud no se interpreta, ¿ok? Porque se ve afectada por las unidades de medida. O sea, es decir, si nosotros estamos calculando la covarianza para una variable de ingresos y esa variable de ingresos está medida en pesos, el resultado de la covarianza va a tener una magnitud mucho mayor, más allá de si sea una covarianza positiva o negativa, que en el caso de que estemos viendo exactamente la misma variable, pero medida en millones de pesos, ¿cierto? Porque millones de pesos va a tener valores un poco más pequeños, ¿cierto? Porque no estamos viendo pesos, sino millones, entonces em, tenemos una variable que, aunque esté representando el mismo comportamiento, va a tener valores más pequeños, y eso nos va a condicionar mucho lo que nosotros veamos en la covarianza. Entonces, realmente la covarianza, al igual que la varianza, es difícil de interpretar en términos de magnitud, ¿ok? Pero en este caso sí la podemos
interpretar en términos de su direccionalidad, en términos de si es que tiene, ¿cierto?, un valor positivo o un valor negativo. Para poder interpretar algo que sí podamos, sí, o sea, para poder tener un estadístico que sí podamos interpretar, ¿cierto? Que sí podamos interpretar su magnitud, tenemos la correlación, ¿ok? Y principalmente vamos a ver el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? El coeficiente de correlación de Pearson muestral, básicamente lo que hace es que toma la covarianza, que es esta que está acá arriba en el numerador, y la divide por la multiplicación entre la varianza de una de las variables por la varianza de la otra, ¿ok? Entonces, por definición matemática, ¿ya? La correlación, el coeficiente de correlación de Pearson va a estar entre 1 y -1. Entonces nosotros sí vamos a poder interpretar mejor la magnitud, ¿cierto?, de la correlación, a diferencia de la covarianza, porque la correlación sí se va a mover entre un rango, ¿cierto?, máximo de valores, entre -1 y 1. Entonces no solamente vamos a poder interpretar que si tenemos una correlación negativa, sabemos que las variables se relacionan de forma negativa entre ellas, y que si es positiva, se relacionan de forma positiva, sino que también vamos a saber que si se acercan a 1, la relación es perfecta. O sea, una aumenta, a medida que una aumenta en una cierta medida, la otra persistentemente aumenta en una cierta medida también, ¿cierto? Y eso es de forma constante, ¿ya? O sea, las tasas de aumento, ¿cierto?, van a ser iguales entre las dos, ya sea, si es una correlación positiva, ese aumento va a representar un aumento, ¿cierto? Va a ser cierto que ambas, a medida que aumenta la otra, y si es negativa va a ser una disminución, ¿ok? Pero va a ser linealmente perfecto, es decir, a medida que una, ¿cierto?, disminuye en una cierta medida, la otra también lo va a hacer, la otra también lo va a hacer, ¿ok? Y bueno, acá está el caso del coeficiente poblacional, que simplemente utiliza los valores poblacionales, pero representa la misma idea, ¿ok? Y hay que entender que este coeficiente de correlación de Pearson, ¿ok?, se utiliza para dos variables continuas. Y dependiendo de la naturaleza de variables, hay que utilizar distintos coeficientes de correlación que hacen ciertas correcciones en la fórmula. Por ejemplo, existe el biserial, esto está acá abajo en la nota, que se utiliza cuando una variable es cuantitativa continua y otra dicotómica, o el de Spearman, que es cuando hay dos variables ordinales, es decir, cualitativas ordinales, es decir, que tienen distintas categorías y esas se pueden ordenar, pero realmente el salto de una a otra no se puede entender en términos de magnitud. Se pueden, ¿cierto?, calcular también coeficientes de correlación para cuando tenemos dos variables ordinales, como es el caso del de Spearman, y así para mezclar las distintas variables, ya sean eh, dicotómicas, ¿cierto?, cuantitativas continuas, o ordinales, cualitativas ordinales, vamos a encontrar ciertos coeficientes de correlación que nos van a permitir, ¿cierto?, entender la relación entre ellas. Pero es para el caso de variables con esa naturaleza, ¿ok? Cuando tengamos cualitativas que no puedan ser ordenadas, las tendríamos que transformar en una variable dicotómica, es decir, que de ceros y unos, si es que las categorías de esa variable nos los permitiesen, para poder hacer algún cálculo, algún coeficiente de correlación. Si no, no vamos a poder hacerlo, ¿ya? Acá les quiero mostrar un ejemplo entonces de cómo calcular la covarianza. Imagínense que ustedes tienen 10 observaciones y tienen estos valores para la variable X y para la variable Y. Acá abajo se muestran la suma, ¿cierto?, de todos los valores. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es calcular la diferencia, ¿cierto?, de cada una de estas observaciones respecto a la media, tanto para la variable X como la y luego multiplicar el resultado de esas dos. Entonces, acá, ¿cierto?, nos da como, acá tenemos el resultado del cálculo de la diferencia entre cada uno de los valores de la observación respecto a la media, y lo hacemos para las de observaciones, lo mismo para la variable y luego habría que multiplicar entonces estos dos de acá, que nos da como resultado los valores que están acá al final, ¿cierto?, en la última columna. Y la fórmula lo que nos dice entonces es que después hay que sumar todos estos valores hacia abajo, lo cual nos da como resultado
menos 2561,4, que es lo que va acá arriba en el numerador. Entonces, para obtener la covarianza, lo que habría que hacer es tomar ese menos 2561,4 y dividirlo entre 9. ¿Por qué? Porque es n, el total de observaciones, menos 1. Entonces 9. Y eso nos da como resultado una covarianza de menos 284,6. ¿Qué significa esto? Que estas dos variables, x e y, tienen una relación negativa entre ellas. Si x aumenta, y disminuye. Y si y aumenta, x disminuye, ¿cierto? Van en direcciones contrarias, ¿ok? Sin embargo, esa magnitud, esos 284,6, no los podemos interpretar muy bien. Y para eso utilizamos entonces el coeficiente de correlación de Spearman. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para las mismas variables de acá, tenemos cierto que también hacer el cálculo de la covarianza y también de las varianzas de cada una de ellas. Entonces la covarianza ya la calculamos arriba. Y acá lo que vamos a hacer es calcular la varianza de la variable x, en esta primero calculando las diferencias de cada observación respecto a la media y luego elevándolo a 2, y lo mismo para la variable y. Entonces, estas diferencias, ¿cierto? Ya las teníamos, son las mismas que vimos en las láminas anteriores. Y si esas diferencias, ¿cierto? Las elevamos al cuadrado, nos dan como resultado esto de acá. ¿Ok? Para la variable x y para la variable y. Y acá abajo está la suma de todo esto. Acuérdense, ¿cierto? Que la fórmula de las desviaciones estándar, ojo que acá abajo está en términos de desviación estándar, no está elevado a 2, entonces no es la varianza. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es meter, ¿cierto? Todo esto dividido n-1 y, ¿cierto? Tomar la raíz cuadrada. Acá simplemente estamos utilizando la fórmula de la varianza y de la desviación estándar de las clases anteriores. Entonces tomamos este valor, lo reemplazamos acá, tomamos este de acá, lo reemplazamos acá, lo dimos por 9, le calculamos su raíz cuadrada y acá arriba va la covarianza. Y acá abajo, entonces acá vamos a tener la desviación estándar de la variable x, la desviación estándar de la variable y. Eso es cierto, si hacemos el cálculo de esta raíz cuadrada y esta de acá nos da como resultado 17,17 para la variable x, 21,834 para la variable y. Y si las multiplicamos ambas y luego, ¿cierto? Hacemos la división, nos da como resultado un coeficiente de correlación de menos 0,759. ¿Ya? Eso quiere decir que si bien esta relación negativa no es perfecta, no es igual a 1, es un valor que se acerca bastante a 1. ¿Ok? Y por ende podemos entender que es una relación negativa que es relativamente, ¿cierto? Importante en términos de qué tan fuerte es. Pero esto de acá, como les decía, como se mueve entre menos 1 y 1, ¿ok? Sí vamos a poder interpretar y entender mejor su magnitud. Y esta es la forma en la cual vamos a empezar a relacionar, ¿cierto?, distintas variables y empezar a entender, por lo menos a través de la estadística descriptiva, como es en este caso, si una variable, ¿cierto?, varía positivamente, qué pasa con la otra y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, con esto ustedes pueden empezar a entender a grandes rasgos, ¿cierto?, y a través de estadística descriptiva sencilla, si es que, por ejemplo, los salarios aumentan o disminuyen respecto a otra variable, que puede ser sexo o puede ser, no sé, el nivel educacional, por ejemplo, etcétera. Hay que tener cuidado con elegir adecuadamente el coeficiente de correlación que se va a calcular, si es el Spearman, el Biserial, etcétera, pero se puede hacer y pueden empezar a relacionar variables, entender si es que cuando una aumenta, la otra disminuye, o si cuando una aumenta, la otra también aumenta, o si realmente tienen covarianzas o correlaciones cercanas a cero, entonces realmente no son la relación entre ellas no es muy fuerte, ¿ok? Y así podemos, ¿cierto?, utilizar este estadístico para empezar a entender la relación entre variables. Y eso sería la clase, ¿cierto?, número 6.